Esta es la historia real de lo que se esconde en la oscuridad. La historia real del expediente de Cutún 1976. El caso Nicasio Torres. Hoy vas a ser testigo de la desgrabación original, de la entrevista a un testigo presencial del suceso paranormal más fuerte de Chile. Pasados 30 años de los fenómenos ocurridos en 1976 en la localidad de Cutún, cuarta región, hechos que tuvieron en la zona una gran difusión en los medios de comunicación. Hoy en día, aún no hay una explicación certera a sucesos tan increíbles que se relataron en aquel tiempo. Lluvias de huesos humanos, piedras, herraduras, clavos, sillas que volaban, muñecos que saltaban solos, personas heridas. Todos estos fenómenos, registrados en un sencillo hogar de un matrimonio joven, hoy son nuestra historia central. Nos adentraremos en este caso por intermedio de un testimonio clave. Testimonio de la señora Aide Carabajal. ¿Cómo se enteró de los hechos sucedidos en la casa de Nicasio Torres? La manera que yo me enteré se debe a que la familia Torres era vecina. Nuestras casas estaban separadas solo por unos cuantos metros. Durante el transcurso de una tarde en el pueblo de Cutún, llegó Nicasio a nuestra casa, muy asustado, tratando de pedir ayuda. En mi casa se encontraban en esos momentos mi marido Ángel y su tío Gabriel, quienes pudieron observar que Nicasio se encontraba muy asustado y alterado. Mi tío Gabriel le pidió que se calmara para que de esta manera Nicasio le pudiera relatar lo sucedido. Nicasio tomó algo de aire en esos momentos y les contó que algo increíble estaba sucediendo en su casa, ya que estaban cayendo piedras en su techo y que él no sabía desde dónde provenían. En esos instantes don Gabriel le pidió calma y le dijo que regresara a su casa, pues seguramente se trataría de alguna broma de mal gusto de algunos niños del sector. Sin embargo, a la tarde del día siguiente, Nicasio volvió pidiendo auxilio. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Nicasio se encontraba más alterado que el día anterior y estaba desesperado. Nicasio dijo que extrañamente piedras caían también desde el techo al interior de su casa. Al día siguiente, Nicasio volvió a aparecer en las mismas condiciones, en nuestra casa, cuando mi tío y mi marido decidieron acompañarlo a verificar qué realmente era lo que pasaba. Fue cuando empezó la odisea de la casa embrujada. Fue cuando empezó el descubrimiento de lo que se escondía en la oscuridad. Entrevista a don Gabriel, vecino que visitó la casa de Nicasio Torres. ¿Qué fue lo más extraño que notó en las veces que Nicasio asistió a su casa a pedir auxilio? Extrañamente, en todas sus visitas, siempre aullaban los perros del sector. ¿Visitó alguna vez usted la casa de Nicasio? Sí, pero cuando vi que caían piedras y huesos humanos desde el techo, jamás volví a visitar esa casa. ¿Qué fue lo que más le impactó del caso de la casa embrujada? Fue una tarde, cuando me encontraba con Rosa, la señora de Nicasio. En forma repentina, caminando desde el medio del campo, apareció un hombre pálido, de pelo negro, estatura mediana. Preguntó si Nicasio estaba en la casa. Perdón, ¿don Nicasio está acá? Rosa le respondió que se encontraba en el trabajo. En ese momento, el hombre le pidió a Rosa que le comunicara a Nicasio que
Dígale que lo espero a las 12 de la noche. Allá. Él sabe dónde. Lo dijo apuntando hacia el cerro Cutún, que se encontraba a unos metros desde donde se situaba la casa de Nicasio. ¿Qué es lo más extraño que distinguió en ese hombre? Sus ojos eran de color rojo. Entrevista a don Gabriel, el vecino que estuvo adentro de la casa. ¿Nos puede narrar cronológicamente cómo sucedieron los hechos en la denominada casa embrujada? Al momento de llegar a la casa de Nicasio, pudimos verificar que ésta se encontraba en la más absoluta calma, por lo que pensé que realmente los hechos podían estar ocurriendo solo en su imaginación. Pasé alrededor de 1 hora en la casa de Nicasio. Era toda de madera, pisos huecos de madera, paredes de madera y techo de madera y chapa. Decidí retirarme a mi residencia, pero antes quise tomar un poco de agua. Abrí una de las puertas traseras de la casa de Nicasio para dirigirme al pozo ubicado en el sector posterior. Fue en ese instante cuando, al abrir la puerta, pasó por mis pies una piedra pequeña. Iba rodando sola. Fue a parar al interior de la casa. Creyendo que se trataba de un bromista, proclamé unos gritos al aire. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? En ese momento, cayó sobre mi hombro una pequeña piedra. No logré identificar desde dónde venía. Luego de un instante salimos con Ángel y Manuela a explorar el sector. No encontramos a nadie. Sin embargo, unos pies pequeños estaban marcados en el barro fresco. Los pequeños pies tenían 3 dedos. Decidimos entrar a la casa y esperar. No pasaron ni 15 minutos cuando de repente... golpes en la puerta. Decidimos quedarnos hasta más tarde para observar el posterior transcurso de los hechos. Al llegar a la noche, la situación se tornó tranquila. Decidimos abandonar la casa de Nicasio para retirarnos a dormir. Cuando nos estábamos yendo, observamos a la mujer de Nicasio, que se encontraba con su pequeña hija en brazos, cuando en forma repentina saltó desde la pared hasta el suelo un muñeco de trapo donde ella clavaba sus agujas para la costurería. El muñeco dio un salto desde el suelo con dirección a la hija de Nicasio, rebotando posteriormente en ella. Con sorpresa, vimos como el muñeco salió corriendo por una de las puertas que se encontraba abierta. Pasó la noche. Yo estaba meditabundo. Esos hechos no podían tener una explicación racional. Al día siguiente, antes de dirigirnos a nuestro trabajo, decidimos visitar la casa de Nicasio a las 8 de la mañana. Luego de unos minutos de búsqueda, encontramos al muñeco. Estaba en el gallinero. Todas las gallinas estaban muertas. Con respecto a los hechos que sucedieron posteriormente, solo puedo informarle que aquellos fenómenos se iban tornando cada vez más extraños e insólitos, imposibles de explicar, y todos ocurrían en la oscuridad. De los hechos sucedidos, ¿cuáles fueron los que más le llamaron la atención? Recuerdo que una tarde alrededor de las 7, Nicasio, mi sobrino y yo nos preparamos para salir a pasear. Fue en ese instante cuando Nicasio se encargó de dejar todas las puertas y ventanas de su casa cerradas. Cuando nos íbamos, sorpresivamente puertas y ventanas se abrieron abruptamente. En ese momento, Nicasio entró en un estado de trance y empezó a decir que una mancha lo seguía, una mancha negra que solo él podía ver. Luego de un forcejeo con Nicasio, pudimos volverlo en sí. Durante la noche, Nicasio comunicó que sentía voces extrañas. Matar, muertos, fuera. Matar, muertos y fuera son las palabras que pudo entender. También recuerdo cuando Nicasio encontró una vela de forma redonda con un mapa inscrito en ella. Nicasio trató de copiar en una hoja de papel ese mapa. Sin embargo,
la vela desapareció en forma inexplicable. Parte del mapa que copió Nicasio salió publicado en el diario El Día de La Serena. ¿Es cierto que usted encontró un difunto cerca del lugar donde esas fuerzas extrañas citaban a Nicasio? Efectivamente, un amigo mío me había comunicado de la existencia de un cadáver. Luego de una búsqueda exhaustiva, pudimos encontrar los huesos de este difunto. El hombre había muerto víctima de la viruela. ¿Hubo sesiones de espiritismo en la casa de Nicasio? Hubo muchos parapsicólogos y mentalistas, y los sacerdotes que entraban con crucifijos tenían que irse, porque estos tomaban tal temperatura que cocinaban la carne humana. Ni siquiera el agua bendita fue suficientemente poderosa. Una vez un grupo de parapsicólogos dejó una hoja e invitó al espíritu que allí moraba a dejar un mensaje escrito. Efectivamente, al ver el papel a la luz de una vela, descubrimos una inscripción: cuida a tu esposa, que muy pronto me la llevaré al más allá. ¿En alguna de las sesiones de espiritismo escucharon alguna fuerza extraña, alguna voz? Siempre se escuchaban murmullos y voces. Dentro de estas sesiones fue cuando se dilucidó que un supuesto espíritu citaba a Nicasio en el Cerro Cutún exactamente a las 12 de la noche. Sin embargo, Nicasio jamás tuvo el coraje suficiente para asistir. En una de las sesiones, el parapsicólogo, si mal no recuerdo, pudo observar que una presencia extraña se acercaba a la casa, pero que venía curiosamente movilizándose en un carruaje. ¿Alguna vez usted vio al hombre extraño que buscaba a Nicasio? Sí, nunca he tenido tanto miedo en mi vida como cuando tuve que enfrentar a ese hombre. Este hombre se presentó alrededor de 3 veces a buscar a Nicasio, siempre con la misma frase: díganle que lo espero, él sabe dónde. Al percatarme un día de la presencia de este hombre, lo seguí, cuando en forma repentina lo veo y me paralizó. El hombre se encontraba levitando alrededor de 50 centímetros sobre el suelo, giró repentinamente en 90 grados, me miró fijamente y en forma penetrante. Por primera vez sentí el miedo de verdad. Este hombre giró nuevamente y retomó su camino hasta desvanecerse. ¿Ha vuelto a ver a Nicasio? Sí, fue a finales de los 90. Nicasio vino a verme para decirme que en sueños se le estaba presentando el hombre. Él ya no vivía en esa antigua casa. Estaban viviendo alejados de ahí. No habían tenido más experiencias paranormales. Me acuerdo que me dijo una frase: en la oscuridad, se esconden en la oscuridad. Tenele miedo a la oscuridad. Además, me dijo que iba a ir al Cerro Cutún. Nunca más apareció. Ni él ni su familia. Todos desaparecieron sin dejar rastros. Es como si nunca hubieran existido. En el lugar en el que estaba su casa embrujada, ahora hay un terreno cercado por alambre de púa que nadie sabe quién puso. De hecho, nadie se anima a andar por la zona, sobre todo de noche, porque si algo me enseñó la historia de Nicasio, es que el mal, el diablo y la muerte se esconden en la oscuridad.